Hola amigos, bienvenidos a su video número 4 de su curso Base de Datos, Reportes, Tabla Dinámica y Dashboard en Excel. En este video vamos a revisar una de las prestaciones más importantes que tiene la herramienta tabla, como lo es la fila de totales, con el objetivo de hacer consultas en forma de indicadores a nuestra tabla o base de datos en Excel. En este caso vamos a trabajar con el libro que tenemos abierto de curso de tabla dinámica y base de datos, el cual tienen ustedes acceso y pueden descargar desde la página del curso. Y recuerden que en los videos anteriores creamos un ejemplo de dos tablas, la tabla pedido y la tabla nómina. Vamos a trabajar en este caso con la tabla pedidos, la cual tiene un conjunto de datos en forma histórica de un registro de pedidos que van desde la fila 3 hasta la fila 33.144. Es posible que cuando nosotros manejamos este volumen de informaciones, ciertos requerimientos surjan de ella por parte de clientes externos y externos de la empresa. La herramienta tabla tiene dentro de sus prestaciones tiene una herramienta que se llama la herramienta fila totales, la cual nos permite hacer consultas rápidas en forma de indicadores, resúmenes a las datas que manejamos en estas tablas. Para acceder a la herramienta fila total nos vamos a ir, estando ubicados en al menos una celda dentro de la tabla, nos vamos a ir al menú contextual, herramienta de tabla, que aparece visible solamente cuando estemos enfocados en el objeto tabla, y específicamente la opción fila de totales. Fíjense, cuando la marcamos automáticamente la tabla baja y muestra la última parte de los datos que aparecen dentro de ella. Fíjense que aparece una fila nueva, que es la fila 33.145 con el texto total. Esta fila total te permite a ti hacerle consultas a la data que tenemos dentro de la tabla, y la metodología es la siguiente. Dependiendo de lo que quieras consultar, te vas a colocar en la columna que contiene el dato que quieres consultar y la fila total. Ejemplo, en esta fila, que es la fila C33.145, es la fecha de pedido. Si tú quieres saber, por ejemplo, la fecha de pedido más antigua, fíjense que hay una lista desplegable. La función estadística mínimo te mostraría la fecha mínima de un rango de valores, pero en este caso de la columna dentro de la tabla. Y fíjense que la fecha mínima de pedido fue el 4 de julio de 2013, o por ejemplo la fecha máxima, que en este caso es el 30 de mayo de 2017. Igualmente puedo saber cuántos registros tengo almacenado, cuántos pedidos tengo almacenados en la base de datos. Si pregunto con la función cuenta o contar, aquí tenemos almacenado 33.142 registros de pedidos, siendo cada fila un pedido distinto. ¿Ok? Igualmente podemos hacer diferentes consultas con los datos que tenemos en las diferentes columnas de la tabla. Ok, ejemplo, en la columna precio unitario puedo saber los promedios de los precios unitarios. Si marco la opción promedio, aquí tenemos el promedio de precio unitario o la suma de las cantidades despachadas, suma, fíjense que son 78.555,10, o en este caso, si queremos saber el monto facturado en bolívares, que son 45.628 millones. Si quieres saber, por ejemplo, cuánto fue el promedio de despacho por pedido, buscamos promedio y sería de 23,70, o puedo nuevamente a la suma, o el pedido con máximas cantidades despachadas, max, un pedido con 130 unidades, o el pedido con menos cantidades con una cantidad, fue este pedido. Y podremos nuevamente volver a la suma. Fíjense que podemos hacerle consultas rápidas a nuestra data almacenada en la tabla, en esta tabla llamada pedidos. Ok, fíjense que el tener la columna, los títulos de las columnas inmóviles en la parte superior me permite a mí rápidamente ver la data que hay en cada columna, y no tengo que usar entonces herramientas adicionales, como por ejemplo para inmovilizar la primera fila de mi cuadro, porque ella automáticamente se inmoviliza y quedan claros lo que antes eran los nombres de las columnas. Otras ventajas de la tabla son algunos atajos que ella trae implícitos. Por ejemplo, si tú quieres agregar nuevas columnas a tu tabla, simplemente paras en la celda donde quieres el encabezado de la nueva columna. Por ejemplo, vamos a calcular el IVA de esta tabla. Colocamos IVA, fíjense que automáticamente cuando creas el título de la columna, él lo que hace es que hereda el formato que ya tiene la tabla. Fíjense, no tenemos que copiar formatos manualmente. El IVA. Y vamos a colocar otra columna más, que es total pagado. Total pagado. Y observen automáticamente cómo él hereda el formato de las columnas que le preceden. Y observen que así se mantiene un estándar en el formato de la tabla. Igualmente pasa con la fórmula. Por ejemplo, el IVA es el 12% del monto facturado. Voy a acercar un zoom y yo puedo hacerlo con una fórmula. Esto va a ser igual al monto facturado que lo tenemos en la celda K3. Sería entonces K3 multiplicado por 12%. Y observen cómo automáticamente la columna se calcula por completo y no solamente para una suelda en particular. Aquí tenemos entonces el IVA completo de toda la tabla y de cada una de las filas de los pedidos que tenemos en la tabla. Igualmente por total pagado, esto va a ser igual a el total. En este caso, fíjense, quería comentarles con esto.
hay una pequeña variación en cuanto a cómo se presentan los elementos dentro de la fórmula. Si tú colocas igual y marcas la celda que contiene el monto en bolívares, fíjese que la referencia no es una referencia de una celda porque no estamos mostrando en forma de rango, sino en forma de tabla. Si tú marcas la celda, te muestra es el nombre de la columna que quieres sumar. Quiero sumar el monto en bolívares, total bolívares, más el IVA. Fíjense que aparece entonces más el IVA. La nomenclatura es entre corchetes, aparece arroba, el nombre con que definiste la columna, y aquí se hacen operaciones, son entre columna o entre campos de la base de datos. O sea que le están dando la instrucción de que sume el total bolívares más el IVA, y lo va a hacer para cada uno de los elementos o registros de la base de datos. Al presionar Enter, aquí tenemos el valor. Sin embargo, también funciona si colocas manualmente las referencias como lo hacemos en forma tradicional cuando trabajamos en nombre de rango. Aquí le voy a dar un formato a la celda y aquí tenemos entonces el IVA y el total pagado. Fíjense que ahí tiene un atajo que copia la fórmula automáticamente para toda la tabla, o sea, hace un copiar y pegar en forma vertical automáticamente sin necesidad de nosotros hacerlo en forma manual. Ahora estos valores también se convierten en campos de la base de datos. Si bajamos con control flecha abajo, en la fila total yo puedo saber cuánto el monto retenido de IVA, porque también tenemos el acceso a la fila total de esa columna, y si le digo suma, aquí tenemos el monto retenido, fue de 5.000 millones, y el monto pagado por los clientes. También podemos hacer un cálculo ahora, suma, y aquí tenemos el monto calculado pagado por los clientes, que es 51.000 millones. Entonces fíjense que yo puedo hacer cálculos ahora con la fila total, tanto con los campos existentes como los campos nuevos, como en este caso creamos de IVA y total pagado. Aquí recuerden que con los atajos con control flecha arriba puedo ir rápidamente para corregir acá, es total pagado. Y ahora yo puedo hacer consultas en esa fila total en la parte inferior, no solamente en forma general, sino también en forma segmentada. El hecho de que se queden fijas las columnas en la parte de arriba me permite también hacer algunos filtros. Por ejemplo, cuántas fueron las ventas con sus indicadores de IVA, total pagado, monto facturado, cantidades, promedio de precios unitarios, pero no de toda la data, sino solamente de una categoría. Por ejemplo, categoría bebidas. Y observa automáticamente que los indicadores se actualizan. Por ejemplo, el monto pagado por los clientes de bebidas fue de 6.000 millones, el retenido de IVA fue de 675 millones y 5.632 millones del monto facturado. Las cantidades de pedidos de bebidas fueron de 100.258 unidades, pero podemos segmentarlo, por ejemplo, a un estado. Mira, solamente me interesa el estado Bolívar. Y observen que automáticamente se recalcula nuevamente la tabla y me da los nuevos indicadores. Las unidades, por ejemplo, facturadas de bebidas en Bolívar fueron 9.640 unidades. El promedio de los precios unitarios fue de 31,45. El monto de IVA retenido fue de 107 millones. Y lo podemos hacer también, por ejemplo, por fecha. Solamente me interesa solamente el año 2017. Y aquí tenemos entonces el año 2017. Fueron 24 pedidos para un total de 520 unidades y un monto factura pagado por los clientes de 118 millones y un monto retenido de 12 millones de IVA y 520 unidades vendidas. Fíjense cómo los indicadores que podemos sacar de la data se actualizan automáticamente con nuestro filtro. Y para quitar el filtro, recuerden que nos vamos a datos, opción borrar, y aquí tenemos nuevamente el 100% de la información visible. Muchas veces lo que le da la calidad a las tablas es la calidad y el desglose que tengamos en la información. Ejemplo, yo tengo la fecha de pedido, pero es posible que me pida algunos indicadores que tal como está la fecha ahorita no es posible darlos porque quizás el dato más complejo que se almacena en cualquier sistema de información es la fecha. Pero podemos crear nuevas columnas para desglosar la información y sea mucho más fácil poder presentar esos indicadores en forma de resumen. Ejemplo, yo tengo la fecha de pedido, pero quiero desglosarla en año, mes y día. Para eso voy a agregar 3 columnas. Marco la columna D y un atajo para insertar una columna es marcando la posición donde queremos la columna nueva y presionando control y la tecla más. Aquí tenemos una columna, presiono control más 2 veces más y tenemos 3 columnas. Esta columna que acabo de crear, que en este caso es la que él le coloca por nombre columna 3 porque estamos en una tabla, vamos a colocar año, pedido. Esta va a ser el mes del pedido y esta va a ser el día del pedido. Las 3 columnas que acabamos de crear, voy a corregir acá esta. Aquí tenemos entonces las 3 columnas y esta la vamos a desglosar o la vamos a crear por medio de una fórmula basada en la fecha del pedido. Entonces, de hecho, voy a cambiar de color aquí para identificar las columnas que estamos creando por fórmula. Son estas 3 columnas de acá. Y entonces el año de pedido, estas 3 columnas la vamos a crear por medio de la misma función, la función texto. La fórmula es igual, función texto, abro paréntesis,
de la celda que contiene la fecha, que en este caso es la celda C3. Fíjense que yo puedo escribirle de referencia y trabajar en forma tradicional. Punto y coma. Entre comillas, él me pide el formato. El formato entre comillas es lo que yo quiero saber de la fecha. Si yo quiero saber de la fecha, por ejemplo, es el año, entonces colocamos entre comillas 4 veces la letra A. Generalmente puede ser A, hay que tener cuidado porque puede ser 4A o 4Y y va a depender del lenguaje del sistema operativo del Windows. En este caso, fíjense que pruebo con A y aquí me está dando el año del pedido. Fíjense que aquí tenemos entonces clasificado todos los pedidos por año. Para el mes, vamos a usar nuevamente la función texto de la celda que contiene la fecha original, que es la celda C3, punto y coma, abro comilla, y aquí para el mes sería 4 veces la letra M, para que te dé el nombre completo del mes, cierro paréntesis, Enter, y aquí tenemos entonces también clasificados los pedidos por mes. Y para el día de la semana usamos la función texto, abro paréntesis, de la celda C3, que es la que contiene la fecha, punto y coma, abro comilla, y para el día es 4 veces la letra D, entre comillas y cierro paréntesis. Aquí tenemos la nomenclatura de la función, Enter, y aquí tenemos entonces el día del pedido. Fíjense ahora que yo tengo la fecha del pedido desglosada en 3 columnas, y de hecho la vamos a desglosar en mucho más columnas, y estas columnas nos van a hacer mucho más fácil el crear las tablas dinámicas, crear nuestros gráficos dinámicos o crear nuestros dashboards usando Power BI o Power BI. Que fíjense que ahora tenemos entonces unas series temporales, desglosamos la fecha, tenemos el año del pedido, el mes del pedido, el día del pedido. Ahora yo puedo filtrar y decir, bueno, ¿cuándo fueron los pedidos, por ejemplo, en el año 2015? Pero solamente el primer trimestre. Me di el pedido, marco entonces enero, febrero y marzo, y los fines de semana. Con el día del pedido puedo desglosar ahora solamente, fíjense que no hay los fines de semana, pero más o menos que me interesa solamente los días lunes. Ok, ahora fíjense que tenemos entonces, puedo bajar y ver entonces cuántos fueron los pedidos de los lunes del mes de marzo, pero el primer trimestre del año 2015, específicamente los días lunes, fueron de 820 pedidos. Y fíjense que esto ahora me hace mucho más fácil crear un filtro segmentando las diferentes series temporales, en este caso que parten de la fecha de pedido. De hecho, en el próximo video vamos a desglosarlo también por trimestre, por semestre, por temporada, por tipo de día y por quincena. Y esa información ahora tabulada de esa forma me va a hacer mucho más práctico crear mis gráficos dinámicos o cualquier tipo de tabla dinámica o dashboard en Excel. Entonces recuerden que toda la clave está en la tabulación de la información fuente que va a permitir alimentar todos esos dashboards y esas gráficas en Excel. Bueno amigos, esto es todo por este video. Recuerden que para quitar el filtro nos vamos a datos, borrar, y aquí tenemos nuevamente la tabla completa con toda la información que venimos manejando. Recuerden que estamos trabajando con una base de datos que tiene 33.142 registros y vimos entonces una primera forma de sacar los indicadores en forma de resumen, que es a través de la herramienta Fila Total. En el próximo video, como les comentaba, vamos a seguir viendo otras herramientas para sacar o clasificar la información y también tomar resúmenes de esa información que manejamos en las tablas o bases de datos. Ahora sí amigos, que tengan un buen día y nos vemos en el siguiente video.